Mañana sale el consultor tributario con el observador y tenemos aquí al doctor Carlos Loaiza aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Leandro? Muy bien, muchas gracias. Esta sana costumbre de recibirte para que nos adelantes lo que va a publicar mañana el diario. Así es, sana la costumbre, no puedo decir lo mismo de nosotros. Bueno, todo no se podía. Armamos la costumbre muy sana. Lo que pudimos. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Con qué viene mañana el suplemento? Venimos, hay que decir por honor, que tuvimos que cambiar un poco los contenidos, sí, a raíz, que siempre es bueno, porque el mundo es dinámico y hay noticias que llevan la agenda. Y si bien el consultor siempre trata de tener una mirada de largo plazo y no solo coyuntural, sino estructural, hay un tema que captó la atención en este mes de marzo, que fue el pasaje de Uruguay con buena nota de la fase 2 del peer review, de la revisión por los pares del Foro de Transparencia Global e Intercambio de Información Fiscal, liderado por la OCDE. Como recordarás, Uruguay, desde que fue incluido en el 2009 en la lista negra y luego gris, enderezó su rumbo. Tuvo un problema para pasar la fase 1, un problema a raíz de que no había suscrito acuerdos de intercambio de información con sus socios comerciales principales, Argentina y Brasil principalmente. ¿Regularizó eso? Lo regularizó, a su vez tuvo un problema con la identificación de las sociedades con acciones al portador, y eso le permitió pasar a la fase 2. La fase 1 analizó si el marco regulatorio, en teoría, de Uruguay estaba de acuerdo con el estándar de intercambio de información fiscal que propone el foro. La fase 2 fue una revisión que se hizo el año pasado, en el 2014, sobre si en la práctica se estaba produciendo efectivamente intercambio de información fiscal de acuerdo con ese estándar con el que teóricamente estamos alineados. Y el examen fue positivo. El resultado es con buena nota, como decimos en la nota, mayormente cumplidor y con varias palmadas en la espalda que reconocen el buen trabajo que hizo el gobierno uruguayo para alinearse con los estándares internacionales durante los últimos años, aunque con algunos elementos a mejorar, con los que la OCDE y el Foro de Transparencia no están de acuerdo, con los que Uruguay tendrá que lidiar en el futuro, pero lo va a hacer, eso hay que decirlo, lo va a hacer desde una posición de negociación positiva. Y esos dos puntos que analizamos mañana más concretamente son, el primero, la retroactividad en la aplicación del acuerdo con Argentina. Hay un matiz, Argentina tiene una interpretación distinta y el Foro de Transparencia y la OCDE apoyan la interpretación argentina. La Argentina. Sí, la Argentina. Y el punto aquí es, Argentina interpreta que una información, si es relevante para determinar impuestos que nacieron con posterioridad a la vigencia del acuerdo, que es en febrero de 2013, debe ser intercambiada. Mientras que Uruguay en principio sostuvo una posición muy conservadora, diciendo que no había retroactividad de ningún tipo. De hecho, argumenta en base a los antecedentes parlamentarios. Yo fui uno de los que concurrió al Parlamento a informar sobre el tema del acuerdo, y es verdad que se discutió el tema de la retroactividad. Ahora, en mi interpretación, unilateralmente un país, de acuerdo con las normas de derecho internacional público, no puede argumentar, sostener una interpretación sin consensuarla con la contraparte. Pero luego Uruguay, el propio foro lo interpreta así, matizó su posición para llegar a una posición más flexible, en la cual entiende que cuando la información no está viva, no la intercambia. Y para ponerlo gráficamente es, la cuenta bancaria en cuestión tiene que estar abierta cuando se pide el intercambio de información a partir de la vigencia. Si no lo está, no intercambio. Este es un problema que yo interpreto como tendiente a desaparecer, porque el propio transcurso del tiempo hace que los casos sean cada vez menos. Claro. Y además Uruguay tiene un buen poder de negociación. ¿Pero concretamente Uruguay se va a tener que adaptar a esa interpretación argentina? Bueno, aquí es un tema que no se puede juzgar, será una cuestión de negociación de Uruguay. Yo creo que Uruguay, si maneja bien los tiempos, no necesariamente va a tener que hacer una adaptación en el corto plazo, puede mantener su interpretación, que tiene argumentos válidos, sí, y puede hacerlo desde una posición mucho más cómoda de la que lo hizo en el pasado, cuando no podía negarse a firmar un acuerdo con Argentina. En este caso el acuerdo está firmado, hay un matiz interpretativo, un matiz que, si bien el foro no comparte, lo entiende, y al mismo tiempo Argentina no tiene el mismo poder de influencia que en el pasado, y Uruguay no está en la lista negra, no está sin poder pasar la fase, está bien conceptuado por el foro, de manera que es una negociación distinta. Y además es un problema que con el mero paso del tiempo tiende a ser menos importante, porque el acuerdo tiene más años de vigencia y por lo tanto hay menos casos en los que se entre en juego la retroactividad. Claro. Y el segundo, que sí es más relevante y que creo que va a ser la gran discusión a futuro en Uruguay, tiene que ver con la notificación previa al levantamiento del secreto bancario. Uruguay hizo una reforma importante del secreto bancario en consenso del gobierno con la oposición, que sigue exigiendo una notificación previa
al involucrado, al interesado antes de levantar el secreto bancario. La OCDE y el Foro de Transparencia entienden que eso no corresponde en algunos casos de urgencia o cuando la medida puede frustrar, la notificación puede frustrar la medida. Porque alerta al involucrado. Exactamente. Y esto es una discusión muy interesante. ¿Por qué? Porque implicó un consenso entre gobierno y parte de la oposición, porque está involucrada la identidad de Uruguay en cuanto al secreto y la privacidad. Están involucrados derechos constitucionales como la jurisdicción. Pero también están involucradas falsas concepciones. La OCDE, por ejemplo, dice, no estamos hablando de que no haya intervención de la justicia. Lo que estamos diciendo es, por ejemplo, nadie se cuestiona en nuestro país si se notifica antes a un sujeto al que van a embargar. Claro. Aquí es pacíficamente aceptado. ¿Por qué? Porque se le embarga y luego tiene una oportunidad de contradecir, pero luego de que fue embargado. ¿Por qué? Para que no pueda extraer de su patrimonio el activo. Es la misma lógica que sostiene el Foro de Transparencia. Después tendrá todas las oportunidades de defenderse, pero el activo ya lo conocemos. Claro. No es una discusión sencilla y se va a dar, y todavía tiene que ver con algo que ya hablamos, que es el acuerdo de intercambio automático con el que Uruguay se comprometió para el año 2018 y que en ningún caso implica notificación previa. O sea que estamos hablando de algo sumamente interesante. Y después tenemos otros contenidos que no tienen que ver. Bueno, por ejemplo, adelantás algo sobre, o adelantan en el suplemento algo sobre el régimen de excepción de la construcciones menores. ¿Qué es eso? Construcciones menores. Es un régimen especial que se acaba de aprobar para excluir del sistema previsional, que es un sistema muy intenso y muy caro, es muy costoso, a las pequeñas obras. Lo analizamos en detalle, creo que va a ser algo muy relevante para facilitar. ¿Qué implica concretamente? Implica en las pequeñas obras de construcción, obviamente. De construcción, tener una reforma, una tener obra. Un régimen de industria y comercio diferenciado del de construcción que tiene una tributación superior al 70%. Entonces eso abarataría mucho la obra. Absolutamente. Creo que va en la línea también de tratar de sincerar. Hay una cantidad de obras menores que realmente no están regularizadas. Claro. Y creo que es un acto positivo de política tributaria, tratar de acercar, de hacer emerger una cantidad de situaciones hoy ocultas, como sucede con la ley de inclusión financiera. O sea, va a tener una carga impositiva, pero mucho menor a la actual. Mucho menor. Más el sistema de control y de seguridad, todo eso sigue siendo el de la construcción porque no hay una razón para que no lo sea, ¿no? Esto es un incentivo fiscal a entrar en la economía real una cantidad de obras menores y darle la oportunidad. Ahora, como siempre sucede con estas cosas, y es la política general, o sea, si facilita regularizar y si la gente no lo hace, las consecuencias después serán más graves. También analizamos, para mencionarlo, un acuerdo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar de Uruguay, un acuerdo que Suiza firmó con la Unión Europea para el intercambio automático. Y también hay una columna interesante de la Project Manager de Thomson Reuters, que apoya al consultor tributario, sobre el impuesto a primaria, la inclusión del impuesto a primaria, la exclusión de la exoneración de impuesto a primaria al campo, y esa ida y vuelta que hubo por una digamos, imprecisión en cuanto a cuáles iban a ser los contribuyentes involucrados, que podía afectar gravemente, según las asociaciones rurales, a muchos empresarios productores pequeños. Claro. Son temas todos muy interesantes. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Leandro, como siempre. Te leemos mañana en el consultor. Muchas gracias. Un gran placer.